Bueno, Shalom amigos, ¿qué tal? Hoy estamos ante la segunda entrega de nuestra amiga Mariam sobre Spinoza. Ella se define como filósofa. ¿Es verdad que te No, defines así? no, no. ¿No? Ah, Estudiante. yo, yo pensaba que te definías como filósofa. Bueno, sí. Uy, En todo caso, como una conocedora del tema, tener una un que ha título no estudiado, implica ser filósofo, ¿eh? ¿eh? Que tener ¿Sí? un título no implica ser filósofo. Ah, tiene el título de filosofía, vale, vale, vale. Eso no implica que uno sea un filósofo. No, sí, es cierto, pero no, está muy bien la aclaración, pero bueno, sabes mucho de eso. Y en todo caso, si no, si tú dices que no sabes, como sueles decirlo a menudo, tu no saber no es el mismo que el no saber de los otros, que mucho menos. Es decir, está en otro nivel tu no saber. Así que ahora te vamos a escuchar con mucha atención. Y bueno, ya iremos charlando un poco según las cosas y vamos viendo. Así que nada, gracias por estar aquí y todo tuyo. Pues nada, buenos días. Yo supongo que con el primer vídeo que se grabó, quiero todo lo suficientemente oscuro como para que volvamos un poco sobre lo que se dijo y poder seguir en cuanto al tema de hoy, que es la política de Spinoza. ¿Eh? Vale, hablando así un poco de memoria, lo que comentamos era que Spinoza fundamentó toda su obra en una concepción geométrica, incluso la mismísima política. El ser del hombre, el ser de Dios, el devenir de la naturaleza, con lo cual tiene que deducir su concepción política de la misma ontología que él sistematizó. Entonces, creo que nos quedamos en un punto en que él consideraba al hombre, al ser humano, como puramente un modo de Dios. O sea, realmente lo único que existe para Spinoza es la sustancia. Esta sustancia es divina, esta sustancia es Dios. No hay otra cosa más que esta sustancia y que los seres humanos somos modos de esa sustancia. ¿Qué sucede? Pues que no tenemos sustancialidad en nosotros. O sea, todo nuestro pensar, hacer, obrar, sentir, está en Dios. Si yo, por ejemplo, pues yo qué sé, cojo un día, me vuelvo loco y mato al vecino, podríamos decir espinosianamente que Dios lo mató. Dios en mí lo mató. Porque yo no soy nada sin la influencia, bueno, sin el ser de esa sustancia. De todas maneras, aquí hay un tema que hay que analizar, que es el tema de las pasiones, que vamos a entrar ahora. Vamos a quedarnos con la idea de que para Spinoza el ser humano es conatus es conato, es deseo, no es otra cosa que deseo, y esta cualidad deseante también le viene pues de la naturaleza divina. Quiero recordar que en latín la palabra desiderio, ahí viene deseo, si no me equivoco, es aquello que Dios ha puesto en ti. Tú sientes un deseo porque es lo que Dios ha puesto en ti. Bien, entonces, el conatus humano, ese deseo, es potencia. Luego en la política veremos cómo tenemos derecho, según Spinoza, a hacer todo aquello que podamos hacer. ¿Vale? Si yo tengo la potencia suficiente como para levantarme por encima de mis vecinos, pues si tengo la potencia, tengo el derecho. Luego veremos esto más a fondo. Entonces, ¿Me no permites tenemos... ¿Sí? una pregunta al hilo de Sí, esto sí, que sí, sí, estás sí. hasta ahora, antes que avance con otra cosa? ¿No hay una cierta identificación común en esto que tú dices de que somos la expresión de Dios o la sustancia de Dios? En aquello del Bereshit, del Génesis, donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Evidentemente, Spinoza era judío. Fue judío hasta el último día de su muerte. Él jamás renegó el judaísmo. Él lo que renegó fue la interpretación dogmática que se hacía de las escrituras. Pero evidentemente su pensamiento, bueno, su formación está basada en la Torah porque era donde se formó.
Claro. Claro, lo que sucede es que cambia mucho la imagen y semejanza divina de Spinoza, que la imagen y semejanza divina, por ejemplo, que pueda interpretar un rabino o un cura cristiano, ¿vale? Porque para Spinoza Dios no tiene voluntad y el hombre tampoco tiene voluntad. Dios no tiene libre albedrío y el hombre tampoco tiene libre albedrío, ¿vale? Tanto en Dios como en el hombre se mueve, para Spinoza, una fuerza ciega. La del hombre es el deseo y la de su potencia. La de Dios es su propia naturaleza. Spinoza entiende que el orden de las ideas y de las cosas es uno y el mismo, con lo cual, si el orden de Dios es de esta manera, sin telos, sin finalidad, sin pasiones, la del hombre es la misma. Vale, Bien, vale. es una especie de tautología. Él deduce de un principio lo que tiene que venir por necesidad, por consecuencia. No sé si era esto. Sí, 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 sí. Ok, no, quería desarrollarlo más, está muy bien, sí, sí. Sí. No, no, era esto nada Vale, más. vale, ahora ves. No, estaba pensando en dónde me quedé. Sí. Ah, Me quedé en el tema te he del quitado deseo. No, no, del sí. deseo. ¿Qué sucede para el punto de vista de Spinoza? Que bueno, que el hombre está lleno de pasiones que deben ser controladas por la razón. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué son esas pasiones? Pues movimientos internos que han de ser subyugados, porque si no, el hombre es un esclavo. Si yo siento amor, si yo siento odio, eh, o si siento, yo qué sé, melancolía o tristeza, ya soy una esclava de esa pasión. Para Spinoza, la única libertad posible es la libertad de las pasiones. ¿Por qué? Volvamos al ser divino. ¿Por qué Dios no tiene pasiones? Dios no ama. El Dios de Spinoza no ama. Nosotros sí amamos de una manera desordenada o tenemos un afectio. Afección significa, bueno, es que fijaros, está hasta en la lengua, ser afectado por. Si yo tengo una pasión que no controlo, soy afectada por esa pasión, con lo cual tengo patos, con lo cual tengo una patología. El lenguaje lo dice todo. Bien, volvamos a la libertad humana. La libertad humana sería esta libertad del ser humano que se ha logrado librar de sus pasiones. ¿Esto cómo se consigue? ¿Eh? Pues por el conocimiento y por el trabajo sobre uno mismo, de entender muy claramente que cualquier pasión que te domine te hace un esclavo. Esta pasión que te domina, para Spinoza, es una idea inadecuada, que hay que eliminar como sea. Para Spinoza no existe el mal, sino que existe la ignorancia, la superstición y la ignorancia. Para él hay un orden divino en la naturaleza, que quizá para el ser humano, como lo interpreta todo antropomórficamente, lo pueda tildar de perverso o de malvado. No sé, lo que os comentaba de la araña y la mosca, que la araña se comía la mosca y, bueno, pues Spinoza se lo olvidaba casi riéndose. En nosotros, según Spinoza, nosotros lo vemos perverso, pero no es perverso en sí, según Spinoza. Para Spinoza no hay actos perversos o malos, o no hay maldad, sino que hay ignorancia y superstición. La misma palabra superstición también nos dice que superstitio en latín, lo que sobra. Lo que sobra de algo es lo que se debe recortar, superstitio, y te quedas con la esencia. Bien, aquí O tenemos sea, pues un signo. ¿Sí? o sea que esa sería una concepción de que el mal, que sería esa afección, esa afección supersticiosa, digamos, el objetivo es eliminarlo porque es dañino, porque es una equivocación, es errado, ¿no? Sí, es errado, es falta de Esas pasiones. conocimiento. Es, Falta de conocimiento. o sea que él también trasunta esta idea judía del ideal de redención mesiánica, de que el mundo cambiará, que la humanidad cambiará cuando pueda erradicar Sí, sí, esa sí, sí. Exacto. lo que se llama en cabra esas clipot, el mal, digamos, ¿no? Sí, y luego veremos cómo, o sea, de forma curiosa, de eliminar eso ya entendido por mal. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Un ser humano que está intentando
liberarse de las pasiones, como sea, porque realmente si te dejas llevar por una pasión y vas y matas a alguien porque lo odias, pues bueno, tampoco te juzgaría Spinoza como malvado, ni mucho menos. Tú hiciste lo que estaba en tu naturaleza. Con lo cual, si estaba en tu naturaleza y tenías la potencia suficiente como para matar al vecino, pues ya está, qué problema, ¿vale? Con lo cual, tenemos que vivir en comunidad porque la gente no controla sus pasiones y aquí nace el Estado, el derecho y el Estado. A ver, antes de seguir con Spinoza, voy a decir algo que es importante para entender el derecho en Spinoza y el concepto del Estado. Hay que entender a Maquiavelo, justamente. A Maquiavelo se lo ha entendido y estudiado muy mal, porque jamás dijo esa tontería de que el fin justifica los medios, o sea, no está en ninguno de sus tratados, ni se desprende de la filosofía de Maquiavelo. Alguien lo leyó mal, puso la frasecilla y quedó para ahí para la posteridad. Pero eso no se desprende de Maquiavelo para nada, ni nunca lo dijo Maquiavelo. Maquiavelo hablaba, y luego seguimos con Spinoza, de un hombre de excepción para un momento de excepción que hiciese un acto de excepción para evitar un mal mayor. Por ejemplo, para Maquiavelo, lo más importante era que no se disgregase el estado florentino donde vivía. Y escribió El Príncipe, porque sabía que si se disgregaba y los hombres daban ruedas suelta a sus pasiones, dado lo malos que eran las pasiones incontroladas, tenemos un mal mayor, que es que el Estado se fue a la porra. Con lo cual, Maquiavelo entiende que, bueno, que era ya el príncipe, ya lo ve, que puede servirse del asesinato, del estupro, de la mentira, de la violencia, de todo, con tal de evitar que ese Estado se desgregue. ¿Vale? De alguna manera Spinoza es un poco deudor de Maquiavelo. Él no dice de actuar, jamás, yo no lo he oído por lo menos, de actuar con ningún tipo de violencia, lo deja abierto porque, bueno, si uno es violento, pues lo es, sino que habla justamente de un estado en que se forme una contención para las malas pasiones de los humanos. En vista de que los humanos no hemos sido capaces de erradicar las pasiones, ni hemos llegado al género de conocimiento y que nos hace andar arriba y abajo, pues víctimas de nosotros mismos, se funda el Estado de manera de que sirva de contención y que una persona pueda pues, ayudar a otra y tener lo que Spinoza llama buenos encuentros. Por ejemplo, si yo tengo un mal encuentro con otro cuerpo es otro ser humano, si yo tengo, por ejemplo, ira y el otro ser humano también tiene ira, hemos tenido un mal encuentro, ha habido un choque y los dos hemos salido perdiendo. Spinoza, que es profundamente realista, intenta evitar esto. Realista como lo fue Maquiavelo en su día. Que los encuentros humanos de unos cuerpos con otros estén dados, regidos, bajo la razón y no bajo las pasiones. No sé si me he explicado. De todas maneras, bien, es una especie de derecho natural en Spinoza, el nacimiento del Estado, como garante de la supervivencia. La verdad es que fue un adelantado en su época, pero curiosamente no lo absolutiza, como luego fue absolutizado por otro tipo de pensadores, como Hobbes, por ejemplo, y ya no hablemos de Hegel. Luego tocaremos un poco Hegel porque el tema tiene, ¿vale? Simplemente lo deja ahí como garantía de que, dado lo horrorosos y lo malos que somos, y que no estamos educados, sobre todo no estamos educados, pues una persona pues, pueda servir a otra y bien formar una comunidad. Evidentemente esta comunidad pues es democrática, evidentemente. ¿Por qué? Porque Spinoza no considera ningún humano por encima de ningún otro. No hay una aristocracia intelectual, ni hay una aristocracia personal, con lo cual, pues bueno, se tiene que formar un sistema un Estado, un sistema de gobierno que respete las libertades individuales, incluso la libertad religiosa. Spinoza es un abanderado de la libertad, es una persona muy actual en esos momentos. No sé si me explico. Sí, sí, muy interesante. Sí. Entonces, bueno, no hay sí, no hay este punto de absolutización del Estado que, por ejemplo, se dio bastante más tarde en Hegel, ¿eh? Por eso lo quería comentar, que fue absolutamente peligroso. O sea, para Hegel, un pensador alemán
bastante posterior, el Estado es la encarnación de la idea absoluta. Eso es muy peligroso. Bueno, está en la fenomenología del espíritu, o sea, la última de las figuras de conciencia, fenomenología del espíritu y filosofía, ciencia de la lógica y filosofía de la historia. El Estado es, y además, la encarnación, para Hegel, de la idea ética es el Estado. Hay un mal asunto por ahí, porque en la fenomenología del espíritu hay un punto en que ataca, no es que ataque el judaísmo, no se puede achacar a Hegel de antisemita, ni mucho menos, pero se explica muy alegremente que, bueno, que la religión judía, pues le falta un elemento que está en el cristianismo, y el elemento que le falta, pues es de alguna manera esta conexión universalista. A partir de aquí, bueno, han habido 55.000 lecturas de este párrafo, pero se extendió, junto con otros idealistas alemanes, como caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir con eso que las ideas no son inocentes. Además, si me permites, también Sí, hay sí. este comentario, esta diferencia que acabas de hacer entre lo que pensaba Spinoza y lo que pensó después Hegel, me hace recordar eso que ya hemos leído más de una vez en el Deuteronomio, en el libro de Barim, cuando se dispone que los reyes deben deben tener la ley por escrito copiada por ellos mismos, y tenerla ella siempre, llevarla siempre consigo. Es un poco como ahora el presidente de Estados Unidos lleva el maletín nuclear, pues ahí lo que se dispone en el Deuteronomio es que el rey debe ir siempre con la ley, o sea que no puede estar por encima de la ley. O sea, que no puede ser absoluto. Que es tan vital, tan importante que un rey respete la ley, que va más allá de él, Sí, que no sí. es él el que dicta la ley, sino que viene de otro sitio más trascendente, que debe tenerla en cuenta, claro, que va en la misma dirección, por supuesto, que va Spinoza, ¿no? Sí, aquí lo importante está en no generar, y Spinoza jamás hizo esto, si os fijáis, una filosofía desencarnada. Por ejemplo, el idealismo alemán fue muy desencarnado, acabó, bueno, si mal no recuerdo, con Fichte, la teoría absolutamente subjetivista del yo, y con lo cual no se pudo carnalizar y fundar una sociedad coherente. El nihilismo alemán acabó pues como el Rosarillo de Aurora, con la muerte de Dios y Nietzsche, ahí acabó todo. Sin embargo, dejó el caldo de cultivo de una filosofía desencarnada y muy pangermanista. Volviendo a Spinoza, tenemos en Spinoza la contraparte, justamente. Fue una persona muy realista, consideró el ser humano pues como lo que es, no como idealmente debería ser. Tampoco lo tildó de malvado, sino simplemente de ignorante. Hobbes lo tacharía de malvado, con aquello de que el hombre es un lobo contra el hombre, etcétera. En fin, y otros autores, pues, de excesivamente bondadoso, como Rousseau, bueno, la teoría de la contrario natural y de la bondad del salvaje, no sé, no me fío mucho, pero aquí hay que tener hincapié en el realismo inteligente de Spinoza. Él observa al ser humano y dice que, bueno, que dado que no controla las pasiones y que tiene malos encuentros entre unos y otros, hagamos un Estado que garantice la libertad y la seguridad de todos. No va mucho más allá, que yo haya visto. Ni lo absolutiza, ni pretende hacer ninguna ontología del Estado, ni nada. Garantizar la convivencia es sentar las bases de la democracia. Y bien, vivir alegremente, pues porque no tenemos que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. O sea, él comentaba que justamente las peores pasiones que pueda tener un ser humano son la tristeza, la melancolía y la esperanza. Lo de la tristeza y la melancolía, ahí me recuerda mucho al judaísmo, realmente, que la tristeza es un pecado. Creo que es el hasidismo. Sí, sí. Sí, y la melancolía también. Lo de la esperanza, aquí se carga ya a los calvinistas de época, sin decirlo. Una pasión triste y melancólica. Claro, las pasiones tristes agobian al ser humano y no hace uso de su potencia,
si no hace uso de su potencia, tampoco hace uso de su razón, con lo cual tenemos una desgracia de mundo, o sea, según Spinoza. O sea, Y él, perdona, no diferencia entre esperanza y resignación, o no lo trata el tema. yo no he visto que lo trate. Esperanza Porque, caería bajo el constructo de resignación. claro, Sí, otra pasión triste. A ver, hay que ser muy finos en esto. O sea, el hombre sí aboga por una democracia, hemos visto, pero considera que, de entrada, el ser humano está obligado, como ser humano que es, a expresar toda su potencia y a perseverar en su ser. Si tú eres X, has de perseverar en él. Pero es que, ojo, el Estado también tiene el derecho a perseverar en su ser. Además, es lo que tiene que hacer. Ahí se ve la oreja de Maquiavelo, por debajo. claro, Perseverar en su ser. la pregunta que se le podría hacer, aunque ya no está, por ejemplo, es si no hay esperanza, ¿cómo se origina el deseo? ¿Cómo funciona el hombre? Si no Porque es espera nuestra, cambiar su situación. sí. Porque es nuestra estructura. Somos modos deseantes. Deseamos esto, aquello, el otro. A ver, realmente Hobbes pensaba lo mismo. La cábala, si no me equivoco, también habla mucho del deseo. Sí, ¿Qué nos mueve? ¿Qué mueve al ser humano? El deseo. por eso, pero para el deseo está fundado en una esperanza de cambio, de crecimiento, de como quieras Sí, llamarlo. o de la obtención de algún bien que te falta. De Sí, alguna sí. manera, lo que Spinoza ataca es la esperanza en vidas futuras, en Ah, posibles vidas futuras. vale, vale. Ujú. En resurrecciones, vidas Ah, futuras, todo el eh, tema místico, claro. todo el tema místico. Por ahí Spinoza corta radicalmente y también ataca la esperanza humana. El ser humano no debe tener esperanza de nada. O sea, la naturaleza funciona de esta manera, con lo cual, pues lo que viene, lo que hay que aceptarlo como se dice ahora, como esto es lo que hay, ¿vale? Sí, sí, Sin sí, sí, sí. enfadarse, sin enfadarse, sin alegrarse, ¿eh? Mantener una especie de beatitud. Y, bueno, de alguna manera, el mayor placer, según Spinoza, para el ser humano es ese amor intelectual a Dios. Y cosa que yo particularmente no entiendo, porque yo ese tipo de dioses que, no sé, no puedo amarle porque no me ama. O sea, puedo admirar la potencia, la grandeza y decir, Sí, sí, caray, sí, sí. pero no cabe la posibilidad de amor. Aunque Spinoza salva por ahí el amor intelectual is Dei, el amor intelectual a Dios, pero bueno, que no Spinoza baje nos cuente qué es eso. ¿Cómo se puede Sí, amar sí, sí. intelectualmente a alguien, a algo o a alguien? O sea, él descarta la posibilidad, de, entre otras palabras, de emulación, digamos. Sí, sí, sí. Digamos que, a ver, sí, somos imagen y semejanza de ese Dios, pero tan imagen y tanta semejanza que no podemos ni amar. Ni, ahora podemos odiar, ¿eh? Ojo. A ver, cuidado con eso. No podemos amar a Dios porque Dios no ama. Pero los humanos pueden sentir una pasión parecida, que se puede llamarse de amor. ¿Mm? Que se exagera y es una patología. ¿Vale? Amor en el sentido amplio, no, pero en el sentido pequeñito, como nos amamos por aquí abajo, sea mal, pues sí. Sí, bueno, Ya como pasión, ¿no? él propone lo que muchos rabinos han propuesto, ¿no? Que es la mesura. Sí, O sí, sí, sea, esto ya sería la frónesis. Eso ya viene de Aristóteles, el término medio y tal, ahí. sí, sí. Ni muy frío ni muy caliente, no sea que te quemes. Eh, bueno, se podía hablar muchísimo de Spinoza, pero lo fundamental está, creo, en lo que he dicho. Luego han habido multitud de estudiosos, porque esto genera grandes problemas. ¿Mm? Por ejemplo, el modo humano como expresión de Dios, cómo se expresa Dios, cómo se relaciona Dios, o sea, o la sustancia con ese modo humano, pues ya eso ya son terrenos en los cuales no tenemos tiempo para meternos. Claro. Y en, Eh, o, o sea, digamos, la descripción que se hace de él normalmente, que era panteísta, tiene que ver con esto, ¿no? Que todo es sustancia de Dios, o sea, toda la naturaleza también es sí, sí, sustancia. sí, sí, sí. Pero es que tiene, yo no sé si lo comenté, pero tiene gracia, porque la gematría de Hateva, en hebreo, o sea, la naturaleza, es la misma que Elohim. No sé ahora cuál es, creo que es 65, no lo sé, no me Ah, tú caso. dices la gematría. La gematría de Elohim es la misma de la Hateva. Claro, entonces Spinoza, como buen judío, Ateba, sí, que es la Ateva, sí, naturaleza. como buen judío y conocedor de la Cábala, ¿qué hizo?
Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Y se quedó tan ancho. Sí, Y, claro. tiene, y tiene razón, o sea, el aspecto Elohim, es la naturaleza, o sea, chapó Spinoza. Sí, aunque en la idea judía Dios es el que la crea, no es parte de la naturaleza. Sí, el tema de la creación no lo acepta Spinoza, ¿eh? Para Spinoza no hubo, parece ser que no hubo un principio absoluto. Ujú. Tampoco aclaran que si no hubo ningún principio absoluto, cómo es que existen cosas. ¿Mm? Él se limita a decir que, bueno, que Dios o la naturaleza o la sustancia no puede no existir, ¿mm? Pero no habla de ningún principio absoluto. O sea, no hay un fiat creador para Spinoza. Eso siempre ha estado así. Cosa que a mí me cuesta, porque yo pienso en términos finalistas, y creo que todos pensamos últimamente en términos finalistas, Sí. pero claro, se ve que para Spinoza la noción misma de finalidad, o sea, de telos, es una supetición, es un engaño. Spinoza diría que la cabeza no nos da para más. Para poder, Bueno, en eso pues tienen razón. suscribo, para poder pensar ese no principio. Porque en Cábala hubo el Sinsum, luego está el Big Ben, por aquí Sí, sí, hay un principio absoluto. sí. Claro, y además es muy curioso porque, vamos a ver, si tenemos un principio absoluto, tenemos otra forma de pensar el tiempo. Hay un principio absoluto y habrá un fin, un día u otro. ¿Por qué? Pues porque hubo un principio. ¿Eh? Sin embargo, en Spinoza no. Tampoco habla de tiempo circular. El tema lo deja ahí. Hasta donde yo sé, igual lo tocan en alguna carta o algo. Pero al no haber un principio, tampoco tiene que haber un fin. O sea, no hay mesianismos, fines de los tiempos, redenciones, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque no hubo un principio absoluto. La naturaleza o Dios siempre se estuvo expresando. Claro, la cabeza no nos da para mucho y me cuesta pensar un universo que no tuvo un principio absoluto, ni nadie que haya dicho hágase. Pero es que estamos acostumbrados a pensar en esas categorías. Sí, 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 No sé si me he explicado. sí, sí, mucho, mucho. Tiene que ver algo con filosofía griega, ¿no? Lo de que no hay un principio. Sí, tiene que ver algo. Tiene que ver algo. No hubo principio. Claro, el pensador occidental de tradición judío-cristiana dice, "Ah, si hubo un principio, ¿cómo es que hay algo de algo? Esa fue la Claro. pregunta de Leibniz. ¿Por qué el ser ignora nada? ¿Vale? Que Leibniz no pudo contestar. Bueno, sí, la contestó refiriéndose a Dios, o lo mismo que hizo Descartes, que puso la garantía en Dios, pero Spinoza no pone la garantía en Dios. También la pone, pero la pone en otro tipo de Dios. No un Deus ex machina que dice, hágase el mundo. Pam, no. A mí es que no me da la jogma para más indemina tampoco para pensar de ese no principio. O sea que, No, 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 sí, esta gente que no tenía en aquella época televisión ni internet se dedicaba a pensar mucho también. sí, gracias a Dios, porque ahora mismo sería imposible un pensamiento de esa envergadura. No, Estoy no, mirando a ver qué se ha hecho sí, no, últimamente en filosofía y bien poco, ¿eh? no perdían el tiempo bueno, no sé si quieres hacer algún cierre, alguna cosa más. No, ya está. Si hay Vale. alguna pregunta o algo. Sí, Bueno, eh, no, yo creo que más o menos está explicado todo. Tiene esta dualidad que él, como tú decías, se crió, o sea, estudió de joven en las fuentes judías y no podía evitar de tener esas influencias, aunque, digamos, de alguna manera estableció su propio sello, digamos, ¿no? Su exacto, sí. propia interpretación. En Exacto. definitiva, prácticamente como un rabino más, como un estudioso más como un talmudista más de la Torá prácticamente, él dice, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Exacto. Según mi interpretación. Sí, sí, Eh, lo que pasa es que es curioso porque Spinoza ahora se le está recuperando, pero durante muchísimos años no se ha hablado de él para nada. Yo tengo historias de la filosofía aquí en casa en que ni se le nombra directamente. Se está recuperando ahora, quizá por que se nos está ampliando la jogma, no sé.
Sí, 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 Esperemos. sí. No, hay más sabiduría, incluso se está recuperando en el mundo judío, un poco lo que comentábamos en otra oportunidad, que en el largo plazo es muy difícil ser hereje en el judaísmo, porque se Sí, recuperan todos. O sea, sí, 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 sí. los que una vez fueron herejes se lo recuperan con el paso del tiempo. No, y además hereje quiere decir pensar diferente. Claro. Claro, si no puedes pensar diferente en el judaísmo, ya me contarás dónde puedes pensar diferente. O sea, Aunque a él lo declararon como tal en su tiempo, y no fue el único, eso, con el paso de los, aunque sea de los siglos, ujú, se lo se recupera se va para el rédito. O recuperando. sea, no, es casi imposible, digamos, esa figura herética en el judaísmo en un plazo medio, un plazo largo. Menos mal, Y menos no mal. sé, es otra demostración de esto, ¿no? Bueno, Muy pues bien. muchas gracias por tus ¿A ti? aclaraciones. Han sido muy didácticas. Bien. Y bueno, yo creo, bueno, en mi caso seguro, y creo que los que vean esto también, termino esta charla con cosas con ideas que las tenía muy difusas, pero que ahora las tengo más claras y más elaboradas. eh, Así que nada, de vuelta, muchas gracias Un y fuerte abrazo a todos. hasta otra. Besito y hasta Y otra. Hasta gracias a luego. todos.